inicio es muy sugerente. A mí me surgen preguntas y me imagino como las vías por donde puede ir. Teoría queer, política de género y ética marica. Pretende el curso como enlazar, no en el sentido de que sean contenidos que estén como aparejados o que se hayan pensado así, pero como ser un bocado inicial, digamos, porque es un curso rápido, es express para lo mucho que se podría abundar sobre estos temas, pero pretende ser como la antesala del curso que va a organizar también el EPEC sobre teología queer, justamente. Y bueno, nos dará seguramente herramientas para pensar, cuestionar y otras miradas, ¿no? Sobre todo me parece muy interesante el punto de vista ético, que seguramente será un giro ahí importante a cómo hemos entendido la ética, muchos de nosotras y nosotros, ¿no? Eh, es un privilegio además tener, como siempre, a Cuitláhuac, ha sido muy generoso con el EPEC, ha dado ya varios cursos de arte sobre Heidegger, María Zambrano, estética, pensamiento francés, no sé si por ahí se me va alguno, pero es realmente un privilegio, que ahorita lo van a ver ustedes por su perfil, pero también por cómo comparte, ¿no? Creo que con mucha apertura y con mucha, pues sí, ganas de intercambiar de manera muy horizontal. Y como ustedes verán, pues Cuitláhuac tiene un perfil y unos intereses que son muy diversos y abordados desde distintas aristas. Él es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en universidades como París 8, Saint-Denis, que seguramente lo estoy pronunciando mal, en Francia, y actualmente se encuentra justamente realizando un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ha impartido cursos y seminarios sobre estética, epistemología, más bien epistemología crítica, historiografía del arte y retratística en facultades como la de Filosofía y Letras, el posgrado en Filosofía de la Ciencia y el posgrado en Historia del Arte también en la UNAM. Y sus intereses pues son, como ya he dicho, diversos, como pueden ver, y sus publicaciones han ido también en ese sentido, en torno a pensadores como Foucault y Heidegger, ahora sabemos también que María Zambrano, y alrededor de temas como sexualidades periféricas, arte, subjetividad, psicoanálisis y filosofía francesa contemporánea. Desde 2012 forma parte del colectivo Arte más Ciencia y del colectivo Bios Ex Machina, donde ha colaborado en la planeación de exposiciones que se antojan muy interesantes, a decir de sus títulos y descripciones, como Sin Origen, Sin Semilla, primera exhibición de arte transgénico y biotecnológico en México, que a lo mejor un día nos puede platicar sobre eso, en el MUCA Roma MUAC. Bioartefactos también es otra exposición, Desgranar lentamente un maíz en Maco, Oaxaca. También Bestiario del día final en quinto piso. Transpixel en espacios de especies, o más bien Transpixel, perdón, espacios de especies, es el título, y en el Centro de Cultura Digital. Y pues sin más, le doy la palabra a Cuitláhuac. Muchas gracias. Al contrario, Daniela, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Mario, a todo el equipo del EPEC y bueno, a todas y a todos los presentes por estar por acá, ¿no? Para entablar un diálogo, una suerte como de conversatorio. En efecto, sí es justo como un mini curso. Espero que no sea tan express como de alguna forma está pues trazado, pero también tengo la intención como justo de no hacer tanto una suerte como de monografía, sino articular problemas. Las sesiones están organizadas principalmente para vincular a varias autoras en la misma sesión, a varios autores, etcétera. Y, y tiene como una perspectiva también bastante articulada. Yo soy de los que piensan que los estudios sobre tanto sobre género, sobre raza o sobre clase, ¿no? Que son como las tres
vetas más importantes del pensamiento crítico contemporáneo, pues no se pueden hacer solamente desde un abordaje disciplinar, ¿no? O sea, finalmente todas las perspectivas, ya sean de antropología, de arte, de epistemología, sociología, e incluso las que vienen más allá de la academia, ¿no? Desde el activismo o incluso desde estos foros, ¿no? Comunitarios en los cuales también se produce pensamiento y también se articulan, pues justo comunidades. Eso es como bastante importante aquí. Finalmente, va a haber, hay varios problemas imbricados, ¿no? Varias teorías o disciplinas, aunque no sé qué tan disciplinas sean, porque al final del día son cuestiones que están criticando justo órdenes disciplinares, ¿no? O sea, órdenes de adscripción respecto de formaciones que instituyen ciertos controles sobre las identidades, sobre los cuerpos y sobre políticas tanto de sexo como de género. Y bueno, a lo mejor, vamos, la idea también es ir aclarando un poquito estas cuestiones en la medida de lo posible. Voy a empezar un poquito por ahí y ya después abordo el tema de la sesión de hoy en específico, porque al final del día también quiero hacer, aunque sea rápido, una breve introducción al curso. ¿Y por qué se llama así, no? Finalmente, o sea, mostrar que no se trata solamente de teoría queer, porque de hecho creo que cada una de estas formulaciones puede problematizarse. O sea, la cuestión sobre la teoría queer es hasta cierto punto algo que se discute a partir de los años 90, pero tiene sus orígenes en los años 70, justo en las autoras que vamos a ver hoy. Vamos a ver a tres autoras que están emplazadas justo no en la teoría queer, sino en lo que se va a llamar después tercera ola del feminismo, que son Monique Wittig, ¿cómo se llaman? Christine Delphi y Gail Rubin, ¿no? Que son realmente como tres parteaguas dentro de la misma teoría feminista de la segunda ola, y con ellas de alguna forma surgen estas lecturas parciales. Al final del día, esto de que haya una ola, segunda ola y tercera ola del feminismo, pues siguen siendo como lecturas hegemónicas, ¿no? Y en ese sentido, pues arbitrarias. Toda construcción de un relato finalmente está hecha en retrospectiva y en ella hay selecciones y hay omisiones. Y señalo esto también para que se entienda la flexibilidad de estos elementos críticos o de estos postulados teóricos. Lo digo también pensando en lo siguiente. Se trata de epistemologías comunitarias. Una de las grandes diferencias tanto de la teoría queer como de los feminismos y de las cuestiones sobre género, o la teoría de género y las problemáticas respecto del sexo y las identidades, es que no están hechas como ocurría, por ejemplo, que les gusta en la escolástica o en la filosofía moderna, a partir de una imposición de autoría, donde si lo dice Santo Tomás de Aquino, pues de alguna forma se convierte en una institución, o si lo dice Kant, o si lo dice Hegel, se convierte en eso. Y pareciera que entonces son pensamientos doctrinarios, porque exigen, si bien hay un ámbito de crítica, también hay un ámbito de adscribirse a las ideas que se presentan desde esta perspectiva del autor. Y tengan en cuenta que el autor al final del día tiene una relación con la autoridad. Y finalmente, tanto en los feminismos como en el pensamiento queer y en todas estas otras formulaciones, ¿no? Teoría de género o prácticas identitarias o postidentitarias, etcétera, es un pensamiento articulado por saberes múltiples, en los que cada persona aporta desde su testimonio, desde su perspectiva crítica, desde su posición, pues qué es lo que puede ver, y en ese sentido no es doctrinal, sino que es problemático. Algunos señalan aspectos que pueden observar o que pueden poner sobre la mesa a discusión, y otras añaden otros y otras figuras, otras experiencias, pues abren la veta de problemas o el abanico de posibilidades. Eso de alguna forma es lo que implica una epistemología colectiva, y los feminismos y el pensamiento queer son epistemologías colectivas. O sea,
son justo horizontales o procuran serlo. No hay una autoridad, no hay alguien que esté marcando la pauta. Y al final del día, si bien se sabe que va a haber como diferentes posturas, opiniones, incluso confrontaciones y diferencias en el sentido de puntos irreconciliables, finalmente es una dimensión política. Y en la política también se tiene que asumir la tensión, o sea, lo que está tenso, de aquello en lo cual no se concuerda, y tratar de sostener esa tensión, porque finalmente lo político es un ámbito de lo público compartido. O sea, este espacio que no es propiamente de nadie, pero que finalmente tendría que poder ser ocupado, y digo eso, tendría que poder ser ocupado por cualquiera, no necesariamente por todos, y mucho menos en un sentido homogéneo, sino por cualquiera a pesar de sus diferencias. E incluso sostener que haya diferencias entre los que están convocados en este espacio público, que muchas veces no siempre es el lugar o el espacio en su sentido físico, sino que muchas veces es el ámbito del discurso, el ámbito de las discusiones, el ámbito de la producción de saberes. Bueno, les cuento que me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? O sea, pueden ya sea que levanten la manita con los dispositivos del Zoom, o bien, si no le saben, pueden tal cual interrumpir con, oye, no pasa nada. Y dicen, oye, Cuitláhuac, no entiendo esto. Cualquier cosa que no entiendan, nos paramos y lo comentamos. Y también cualquier cosa en la que no estén de acuerdo, porque finalmente la intención es que eso también sea uno de estos ejercicios, tanto de producción o compartición de saberes, como también la puesta y aportación de cada una y de cada uno a este tipo de dinámicas, ¿no? Que son justo pretendidamente incluyentes. Y digo pretendidamente porque a lo mejor nos vamos a encontrar con los límites de esas inclusiones, que sobre todo tienen que ver con posturas violentas o exclusionistas, pero de todas formas se pueden comentar y se pueden discutir. Entonces, yo propuse este título, ¿no? De teoría queer, déjame acuerdo cómo se llama en sentido estricto, porque política de género, si no me equivoco, y ética marica, ¿no? Y más o menos trata de abrir esta cuestión. Finalmente, la idea de la teoría queer es algo que está hasta cierto punto como ya estratificado, ya asimilado, ya se entiende más o menos hacia dónde apunta la idea de una teoría queer, que principalmente trata de desestabilizar o demostrar la falta de fundamentos o las crisis de la idea del pensamiento de la diferencia sexual. La diferencia sexual se puede entender en estos términos: una naturalización tanto de la idea de hombre como la idea de mujer, y asumir que hay una diferencia en un ámbito de la naturaleza, y esa naturaleza, y esa diferencia se reproduce también en una dimensión cultural, y que por lo tanto habría tanto un orden legal respecto de lo natural y la diferencia de los sexos, y en ese sentido también como correlato o como coextensión, eso mismo, pero en el ámbito de la cultura. O sea, tendríamos dos formas de naturalizar tanto al hombre y a la mujer, como lo masculino y lo femenino. Y la teoría queer trata de mostrar que estas diferencias son arbitrarias y sobre todo que se pueden cuestionar y que se pueden desquebrajar, y que de hecho no necesariamente se tiene que apuntar a una idea de identidad fija, sobre todo en lo que respecta a cuestiones tanto de sexo como de género, ¿no? A lo largo de la sesión espero abordar esta problemática, porque de hecho justo las autoras que vamos a ver hoy son quienes de alguna forma ponen sobre la mesa estos términos, ¿no? Entonces, la teoría queer se piensa principalmente como eso, como una crítica a esta idea de la diferencia sexual, a de que solamente hay hombre y mujer como géneros binarios complementarios, además, opuestos pero complementarios, y que cualquier ser humano que aparezca tendría que decidirse de uno u otro lado, ¿no? Anulando tanto aquello que podría estar en un plano medio, graduado a partir de diferentes
expresiones, pero eso de alguna forma también es problemático. O sea, que habría, eso por ejemplo, piénsenlo con aquello que en términos coloquiales se llama hermafroditismo, ¿no? Y que usualmente ya se piensa como intersexualidad. De todas formas, sigue siendo problemático porque la categoría es clínica y es médica, al igual que lo es la idea de la heterosexualidad. Y bueno, en este ámbito como de aquello que no es ni hombre ni mujer en una anatomopolítica, por decirlo con un término de Foucault en la historia de la sexualidad, es decir, una política clínica o médica que identificaría a partir de los cuerpos cuál es el lugar al cual están destinados los individuos, o sea, como hombres o como mujeres, dependiendo de sus genitales o de elementos corporales, pues bueno, justo hay discusiones al respecto, hay estudios, pero como que no hay consensos como tan claros, pero se supone o ya también hay en juego la idea de que hay muchas más personas intersexuales de las que se creía antes. O sea, que no es solamente como una entre cada 1 millón, sino que se cree que son a veces como una entre cada tantos miles en menos de una decena de miles. O sea que realmente habría pues muchas más personas que no podrían caber propiamente en los parámetros principalmente anatómicos. Esto ni siquiera es como completamente en términos biológicos. Y pues bueno, lo digo en ese sentido. La teoría queer trataría de desmontar toda esta suerte de pensamiento identificatorio, tanto respecto de los cuerpos como respecto de las identidades de género. Y la segunda parte de una especie de política de género es porque finalmente la teoría queer sí es en buena medida una heredera o una deriva del feminismo de la diferencia, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy. Y en ese sentido, el feminismo de la diferencia, que es justo el que caracteriza al de la tercera ola, es una política de género. Es la primera vez que se piensa, bueno, no es la primera vez, si digo esas cosas, también está bien que me paren porque son como vicios de filósofos, pero bueno, tenemos como ciertas mitologías y ciertas tendencias a hacer mitologías de manera como medio salvaje, y pues cada que alguien dice la primera vez, pues obviamente no, ¿no? Pero bueno, de alguna forma lo que sí ocurre ahí es que se potencializa y se discute mucho más tanto qué es el género, cuál es el lugar de la diferencia sexual. Cuando diga diferencia sexual, asocienlo a eso, a la idea de que hay una naturaleza de distinción de dos sexos, ¿no? Y es una cuestión que se sedimenta principalmente en la clínica médica y en el pensamiento biológico de la segunda mitad del siglo XIX. O sea, por ejemplo, de Darwin en adelante, pero también a partir de la influencia de la psiquiatría, ya sea tanto de Pinel o de Esquirol, principalmente la Escuela Francesa de Psiquiatría, y que va a generar una idea normalizada de la sexualidad, ¿no? Y de hecho, tanto biología como anatomía. Perdón, ¿alguien creo que quería comentar algo o fuera ruido filtrado? Ah, bueno, tanto biología como clínica construyen una idea unificada de qué es lo que los seres vivos deben de ser y al mismo tiempo una idea naturalizada de la sexualidad, ¿no? Esto, si lo quieren revisar como con detenimiento, le pueden echar un ojo justo al primer volumen de la historia de la sexualidad de Foucault. Pero la idea de diferencia sexual se sedimenta principalmente en la primera mitad del siglo XX. Uno de los que la sustentan con mayor fuerza, de hecho, es el psicoanálisis, ¿no? Y el psicoanálisis freudiano. O sea, ahí ya no solamente habría una dimensión como biológica, ni tampoco anatómica, sino también psíquica. Una diferenciación de aquello que constituye la estructura de lo femenino y de lo masculino al interior de la psique. Y tengan en cuenta que estos saberes, que vienen principalmente de Europa y como del pensamiento ilustrado moderno, aunque no sea solamente en la filosofía, sino en otros campos, pues tiene la idea de una universalización. Y acuérdense que está en auge en el siglo XIX el positivismo. O sea, todo se tiene que demostrar de manera fehaciente con pruebas, ¿no? E incluso calculada, medida, en términos estadísticos también.
Y la idea es construir una normalidad del hombre y de la mujer, pero que aplique para todos, ¿no? Sin importar razas, sin importar edades, sin importar, pues, casi que todas las diferencias que nos constituyen. Pues bien, creo que aquí en el EPEC hay, de hecho, un par de clases sobre feminismo, así que no me quiero dedicar como mucho a ello, y les cuento rápidamente cómo se llega al feminismo de la tercera ola, porque ahí es donde nace el pensamiento queer. Por eso la sesión de hoy se llama El pensamiento heterosexual, que es el nombre de un ensayo muy importante de Monique Wittig, donde de alguna forma se piensa esta cuestión del género más allá de su dimensión cientificista y a partir justo de una dimensión mucho más política. Y en ese sentido, eh, pues también mostrar que el género y el sexo no solamente son cuestiones que no deberían de naturalizarse, sino que también atraviesan toda una dimensión económica y una distribución de las actividades de los individuos que puede ser pues explorada, analizada, criticada y eventualmente reformulada. Me voy rápido con las primeras dos olas por cómo se piensan. Son generalizaciones, ¿eh? Así que eso tómenlo así. La primera básicamente es el sufragismo, ¿no? Empieza como siglo XIX, toda como las primeras 3, 4 décadas del siglo XX, y se supone que quien abre la segunda ola es propiamente Simone de Beauvoir, ¿no? Que tiene estos textos sobre el segundo sexo y que cuestionan la idea tanto de la diferencia sexual, pero sobre todo cuestiona la idea de que la mujer sea un producto natural. Ella de alguna forma pone en evidencia que el tanto hombre en su sentido simbólico y cultural como la mujer también en su sentido simbólico y cultural, pues son productos. O sea, y que en ese sentido, pues hay arbitrariedades en ellos, pero la idea detrás de los primeros textos de Simone de Beauvoir es que tendría que buscarse una igualdad ontológica y que dé también una igualdad política. Entonces, pensemos que la primera ola tiene que ver con su derecho al voto, ¿no? Con el derecho al voto de las mujeres, ¿no? Piensan aquí también que no están contempladas todas las mujeres, están principalmente contempladas las mujeres burguesas y blancas y con ciertos ámbitos adquisitivos, ya sea de cultura o ya sea en ámbitos totalmente económicos. La propuesta de la segunda ola y de sus derivas es una dimensión como ya más cultural, ¿no? De mostrar que las mujeres también tendrían que ser implicadas en la producción cultural, en la producción económica, en ámbitos y territorios de igualdad. Y aquí entra mucho, sobre todo ya para los años 60, discusiones vinculadas con el marxismo. Y estas discusiones que están al interior del feminismo de la segunda ola son las que producen de alguna forma lo que va a ser el feminismo de la tercera ola, que es el llamado feminismo de la diferencia. Y aquí es donde empieza como la cosa, pues que da pie a una forma de identificar estas cuestiones, pues cada vez más en términos políticos y cada vez menos respecto de una idea de universalidad, ¿no? Lo voy a poner en estos términos. En la segunda ola, el feminismo y muchos movimientos obreros estaban como más o menos vinculados, ¿no? También había otros movimientos como los movimientos estudiantiles. Piensen en los años 60 particularmente y en los convulsos que fueron en muchos lugares del mundo, ¿no? Principalmente pues porque venían de la posguerra, ¿no? Venían de estos intentos por volver a instaurar como neoconservadurismos en los años 60 y las resistencias que hubo en los años 60. Y también piensen en las nuevas exploraciones imperialistas y beligerantes de Estados Unidos, ¿no? Invadiendo tanto Centroamérica como Vietnam, etcétera, y que provocaron pues un ámbito muy convulso bueno, eso y además otras cosas, también como la impronta de una nueva ola de marxismo y evidentemente las discusiones sobre el feminismo de la segunda ola. Total,
para no hacer como el cuento muy largo, eh, era muy usual que en los años 60 pues estuvieran en las mismas asambleas marxistas o pensamiento de raigambre marxista coincidiendo con intereses o problemáticas por ejemplo, de los movimientos de liberación homosexual o tal cual con movimientos de feminismo. Y lo que ocurría ahí es que de alguna forma se priorizaban las agendas, ¿no? O sea, siempre era así como de, primero tenemos que vencer el capitalismo, después vamos a ver cómo hacemos para una liberación del arraigo doméstico y la política dominante sobre las mujeres, y después vemos qué hacemos con los homosexuales y con las identidades que todavía están ahí en territorios medio patológicos, ¿no? O sea, estas identidades, tengan en cuenta que la categoría de homosexual y de heterosexual no son tan viejas, tienen cerca de 150 años. O sea, y nacen en la clínica para decidir, pues, quién es normal y quién es patológico, quién está bien y quién está enfermo. Entonces, todavía en estos años podía haber tanto una dimensión jurídica, como en el orden de la criminalidad, como en una dimensión clínica, en el orden de lo patológico y de lo enfermo, y por estas dos vías se podían encerrar a lesbianas o a gays, y pues bueno, de alguna forma la lucha por los derechos civiles, que aparte también ahí en Estados Unidos en específico, se conjuntan pues con los movimientos de los derechos civiles de la población negra, ¿no? También en otros lados, pero de ahí de alguna forma también, pues hay, digamos, toda una especie de ámbito convulso, ¿no? En el que, pues en las asambleas, de repente, pues sí hay como una hegemonía del pensamiento de los hombres, ¿no? Entonces eso empieza a ser inevitablemente ciertos separatismos, ya sea que se junten las mujeres marxistas para discutir cuáles son sus problemáticas, o a veces también se vinculen o se aproximen a los movimientos de liberación homosexuales. Y aquí curiosamente es donde se gesta el pensamiento tanto de Christine Delphi como el de Monique Wittig, que están en Francia las dos, y de alguna manera más o menos análoga lo que pasa con Gail Rubin, que es una antropóloga y ella está en Estados Unidos. O sea, ellas en las asambleas, ya sea con mujeres o ya sea con hombres homosexuales, siguen sintiendo que siguen operando los mismos ejercicios como de privilegiar la palabra de los hombres. Entonces, se hace de alguna forma también otros grupos para discutir cuál es la condición de las mujeres lesbianas. De alguna forma, en ese momento, las tres se identifican como lesbianas, aunque después van a desquebrajar estas mismas categorías. Y empiezan a discutir la diferencia ya no solamente respecto de los hombres capitalistas blancos, ¿no? Que van a ser como pues, las figuras más claras y manifiestas para identificar el lugar de la opresión, ¿no? Sino también respecto de otros movimientos disidentes, o sea, respecto de los hombres vinculados con el marxismo o incluso de los hombres en los movimientos de liberación homosexual. Finalmente, e incluso de las mujeres marxistas heterosexuales. Finalmente, ellas tres, en diferentes grupos, aunque en algún momento tanto Monique Wittig como Christine Delphi estuvieron como en los mismos ámbitos, que eran justo los de mujeres lesbianas, pues trataban de poner sobre la mesa cuál era el lugar de las mujeres lesbianas en las luchas marxistas y en las luchas feministas, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge principalmente esta cuestión y empiezan a darse cuenta que no solamente es una dimensión biológica, sino que en realidad hay un ámbito que en ese momento se identifica principalmente como una dimensión estructural, ¿no? Y de hecho, los estudios de ambas parten más o menos de las mismas raíces, o sea, de la crítica a un par de disciplinas que están ahí como sobre la mesa y que son justo el psicoanálisis y la etnografía o la antropología. Bueno, más bien es la etnografía, en el sentido como más estricto, ¿no? Pero ahora sí ya les voy contando un poquito qué es lo que hace cada una. Voy a empezar justo con Christine Delphi.
y después voy con Monique Wittig, y ya no, con Gail Rubin, y ya después me voy con Monique Wittig, que es a quien quiero ver un poquito con mayor detenimiento. Pues bueno, Christine Delphi viene justo del feminismo marxista, ¿no? Y ella se identifica como lesbiana, y al empezar a analizar como las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres, se dan cuenta que en realidad hay pues cierta naturalización de las diferencias, pero se obvian muchas problemáticas en juego. Por eso ahí es donde entra la cuestión de una política de género, pero que al mismo tiempo es una política económica. O sea, y esto de alguna forma sí tiene que ver con algo que estudia Gail Rubin en un texto que se llama El tráfico de mujeres. Porque no sé si ya les mandaron la bibliografía. Y a ver, ¿qué es lo que dice por ahí Gail Rubin? Ahorita a lo mejor lo complemento con lo que dice también Christine Delphi, pero creo que quizás más fácil si empiezo con Gail Rubin. Gail Rubin cita en este texto del tráfico de mujeres, que es del 75, aunque lo lleva elaborando como desde el 72. La versión del 75 es como una de las que se publica, pero es un texto que trabaja un par de años. Y ahí piensa una cuestión analógica a algo que Marx ya había como pensado, ¿no? Es como un poquito el punto de partida. Y lo que se pregunta Marx es, ¿qué es un esclavo negro? ¿No? Y realmente la respuesta de Marx es que un esclavo negro no solamente es un hombre de raza negra, sino que lo vuelve un esclavo, de alguna forma, son las relaciones en las cuales él está inserto. Y ahí lo que se pregunta Gil Rubin es, ok, entonces, ¿qué es una mujer dominada? Sobre todo en términos, o una mujer explotada, ¿no? Y lo que se da cuenta ahí es que, al igual que el esclavo, la mujer también es un producto cultural. O sea, que no hay una mujer, o no hay una mujer en analogía que no hay un negro, si no hay un negro esclavo sin un blanco amo. Y no hay una mujer esposa sin un hombre esposo. Y lo que estudia ahí son básicamente cómo es que se ha pensado en el psicoanálisis eh, y en la etnografía las redes de filiación y del patrimonio. O sea, cómo se produce la herencia, pero al mismo tiempo la herencia material, ¿no? La herencia de territorios, la herencia de apellidos, la herencia de bienes, pero al mismo tiempo, cómo es que son construidas estas identificaciones de los ámbitos de filiación, ¿no? Si voy muy rápido o si se están confundiendo, me pueden parar en cualquier momento, pero les comento un poquito esto porque está emplazado en cierta parte en el marxismo y por qué apunta hacia la etnografía y el psicoanálisis, ¿no? Ella, que tiene formación como antropóloga, dice lo siguiente en una de las notas del tráfico de mujeres. Voy a citar la nota 4 porque de alguna forma creo que muestra cuál es el reverso de esto que está aquí, ¿no? Vean, estoy aquí. Dice, el hecho de que algunas sean bastante raras se refiere a exploraciones etnográficas, ¿no? Que tienen que ver principalmente con la exploración de la afiliación. ¿Cómo se decide quién es un padre, quién es una madre, quién es un hermano, quién es un tío, etcétera, ¿no? Finalmente los etnógrafos son los que van a estudiar cómo se constituyen las leyes del parentesco en otras comunidades o en otras civilizaciones. Y eso más o menos pasa desde el siglo XIX y de manera muy fuerte en la primera mitad del siglo XX. Y ahí se dan cuenta pues que las familias son distintas en muchos lados y que hay figuras que no siempre existen. O sea que a lo mejor hay culturas en las cuales no existe el primo, por ejemplo. O sea que ese tipo de filiación no sea codificada y no se le dé un lugar social y cultural a ese tipo de vinculación. Entonces, en esta nota es muy singular lo que trata de poner en modo de contraste Gail Rubin, ¿no? Está hablando de estas comunidades distintas o externas
a la hegemonía occidental y a sus redes de parentesco, ¿no? El hecho de que algunas sean bastante raras desde nuestro punto de vista solo demuestra que la sexualidad se expresa a través de la intervención de la cultura. Los exotismos en que se deleitan los antropólogos ofrecen muchos ejemplos. Entre los Banaro, el matrimonio implica varias sociedades sexuales socialmente sancionadas. Al casarse, la mujer es iniciada en la relación sexual por el amigo pariente del padre de su novio. Después de tener un hijo de ese hombre, empieza a tener relaciones con su marido. También tiene una relación institucionalizada con el amigo hermano de su marido. Las socias del hombre incluyen a su esposa, la esposa de su amigo hermano y la esposa del hijo de su amigo hermano, ¿no? Dice, las relaciones sexuales múltiples son una costumbre muy pronunciada entre los Marin Anim. Al casarse, la novia tiene relaciones con todos los miembros del clan del novio, siendo el novio el último. Toda fiesta importante es acompañada por una práctica llamada Otip Bombari, en que se reúne semen para fines rituales, ¿no? Dice, unas pocas mujeres tienen relaciones con muchos hombres y el semen resultante se junta en cubetas de cáscara de coco. Y dice, el varón marín es sometido a múltiples relaciones homosexuales durante su iniciación. Entre los hetoro, se está haciendo como resúmenes de cosas que, o de interacciones sexuales que no existen en nuestro código hegemónico, en nuestro código tradicional. Esta es como una cuestión muy comentada, ¿no? Entre los hetoro, las relaciones heterosexuales están prohibidas entre 205 y 260 días por año. En buena parte de Nueva Guinea, los hombres tienen miedo de la cópula y piensan que los matará si la practican sin precauciones mágicas. Generalmente, tales ideas de contaminación femenina expresan la subordinación de las mujeres, pero los sistemas simbólicos contienen contradicciones internas cuyas extensiones lógicas a veces conducen a la inversión de las proposiciones en las que el sistema se basa. No me quiero meter tanto en ello, solamente quería utilizarlos como ejemplos de que finalmente lo que saca mucho a luz las exploraciones de las leyes del parentesco, de Levi-Strauss en específico, es que el parentesco está en un ámbito cultural y no en un ámbito biológico. Y que por otro lado, cuando hay dos comunidades que más o menos, dos tribus, pensémoslo así, que comparten un cierto territorio, a veces para evitar pues problemáticas de endogamia y sobre todo también para sostener ciertos regímenes de propiedad y ciertos ámbitos de producción o de independencia económica, lo que suelen hacer es intercambio de mujeres. O sea, se va una mujer de una tribu a la de la otra tribu y la otra tribu se va a, o sea, que se intercambian básicamente. Y eso de alguna manera sostiene un pacto de paz, pero al mismo tiempo establece leyes de herencia, tal cual ya sea de territorios o de propiedades, y por otro lado las mujeres también circulan como propiedades. O sea, las mujeres formarían parte de los mecanismos del sostenimiento tanto de la identidad de cada tribu como de sus relaciones e interacciones económicas. Entonces, eso es parte de lo que está viendo Gail Rubin en Levi-Strauss. Y lo que dice es que Levi-Strauss no lo problematizó. Y Freud hace un poco lo mismo en sus textos en los cuales habla de la horda primitiva y bueno, más o menos como que tratan de señalar Gail Rubin aquí, que el tráfico de mujeres es justificado tanto por Freud como por Levi-Strauss para sustentar sus ideas de diferencia sexual. Pero lo que no se ve detrás es que tanto el hombre como la mujer, pues son finalmente producciones simbólicas. O sea, al igual que lo es la idea de marido o la idea de primo o las figuras de las implicadas en las leyes del parentesco. Entonces, eso es parte de lo que está problematizando y lo que dice es que tanto Marx, pero sobre todo Engels, cuando está pensando en, en, en la producción de la familia, es que no se dan cuenta de que hay una naturalización del trabajo de las mujeres. O sea, lo que dicen ahí, lo que dice aquí sobre todo Gail Rubin, es que
Para el modelo de producción del siglo XIX, el obrero básicamente tiene que ser alguien que está bien alimentado, que tiene que estar bien dormido, bueno, en la medida de lo posible, pero que tiene que tener fuerzas para trabajar todo el día. Y para que eso pueda ocurrir, tiene que haber alguien que cuide tanto en su casa, pero al mismo tiempo que lo cuide a él y que pueda cuidar el sistema de reproducción sexual. Eso sería propiamente una esposa. O sea, y que para que exista la explotación sobre el hombre o sobre el marido, de alguna forma, para que él entre en los mecanismos de producción, ya sea de capital o de, bueno, en general pensamos lo de capital, finalmente se obviaría el hecho de que hay un trabajo que está destinado al ámbito de lo doméstico, que no está vinculado con el ámbito del salario, y que la figura de la esposa sería algo así como el reverso del obrero. Sin embargo, no está pensada en términos de la economía social en la que está inserta. O sea, no hay obreros sin esposa, porque finalmente la esposa es la que sostiene que pueda tener un lugar donde se alimente, donde descanse y donde se reproduzca. Finalmente, la esposa cumple las veces de la reproducción de los obreros, en el sentido de que ellos puedan seguir trabajando, pero también de que vengan nuevas generaciones de obreros. Entonces, ahí es donde se imbrica un poco lo que está señalando Bill Rubin sobre la mujer, ¿no? La mujer es un producto cultural, al igual que lo es de alguna forma, en el sentido en el que lo piensa Marx, el esclavo negro. O sea, no son cosas que se piensen solamente en términos biológicos. Una mujer no solamente es mujer por su genitalidad o por su anatomía o por su, ya después en el siglo XX, por su dimensión genética o por su dimensión cromosómica, sino que finalmente es una mujer porque está inserta en ciertas relaciones de producción económica, en las cuales también está invisibilizado su trabajo como figura cultural. Eso es gran parte lo que explora Gail Rubin en el tráfico de mujeres. Y Christine Delphi, que es justo esta francesa que trabaja principalmente, ella habla de feminismo materialista, ¿no? De hecho, ya se adscribe más o menos a eso, aunque después también lo vincula con lesbianismo materialista, pero aquí vamos a poner todavía una pausa. Quiero hablar un poquito de lo que dice Christine Delphi sobre esto, aunque sea muy rápido. Christine Delphi diría que, que finalmente es importante pensar el modo en el que las actividades de las mujeres no son pensadas ni consideradas como trabajo, porque finalmente el trabajo está vinculado con el salario. Y aquello que hacen las mujeres en el ámbito de lo doméstico no está vinculado con una dimensión asalariada. O sea, las actividades que tiene el esposo en el lugar en el que trabaja están cuantificadas y de alguna forma tienen una compensación, así está en términos de explotación, pues de equivalencia, ¿no? El salario puede identificar o modular o ser equiparable a la cantidad de trabajo invertido por el hombre. Pero lo que dice Christine Delphi es que, siendo como muy honestas, las mujeres no tienen trabajo porque no tienen un salario, no hay una cuantificación de las actividades que destinan al cuidado de lo doméstico y que de hecho serían como una especie de residuo de la cadena de explotación. Si el patrón explota al marido, no es propiamente como que el marido explote a la mujer, y eso es una cosa que aclara Christine Delphi, ¿no? No es que el marido quiera explotar a la mujer, sino que de alguna forma, para que exista el obrero, ya lo veíamos, como con lo que dice Marx y, bueno, con lo que dice Gail Rubin de Marx y Engels, para que exista el obrero tiene que existir una mujer que cuide su hogar. Entonces, inevitablemente, la esposa es explotada por la figura del obrero. Pero aquí hay que distinguir que la figura del obrero no necesariamente es su marido. O sea, a lo mejor su marido no la quiere explotar, ¿no? Y tienen una complicidad o tienen una relación que
que pues, quisiera escaparse de estas dinámicas, pero finalmente el marido no le puede pagar por las labores que dedica al cuidado de los hijos, de la alimentación y de la limpieza. Y ahí hay una crítica en la que Christine Delphi dice, lo que hacen las mujeres en el ámbito de lo doméstico no es trabajo, porque no está cuantificado. Cuando se cuantifique y tenga una dimensión de salario que no venga solo del marido, sino de todo el sistema económico, social, ahí podríamos hablar de trabajo. O sea, y ella, pues claro que lo que está diciendo es muy fuerte, pero lo dice también con la intención no de molestar, sino de movilizar la crítica y de mostrar realmente el ámbito invisibilizado en el que está la actividad de las mujeres, ¿no? Eso lo aclara en esta entrevista que les pasé, ¿no? No es que el marido quiera explotar a la mujer. Finalmente hay un sistema de explotación en un término como de cadenas. Y pues si el patrón explota al obrero, el obrero inevitablemente explota a la esposa. Entonces, ahí introduce esta idea de que la mujer es una figura económica. Por eso es que se empieza a pensar una economía política del género. La mujer es un género económico, es un género de producción de lo doméstico, vinculada de manera muy estrecha con la explotación de los obreros. O sea, la explotación de los obreros y la explotación de las mujeres van a la par, solamente que no son iguales. Entonces, allí de algún, o sea, y claro que son distintas y claro que algunas pueden tener agravantes, son cosas que de hecho se van a discutir como después, pero eso es más o menos lo que están viendo Gail Rubin y Christine Delphi y Monique Wittig entre el 68 y el 75, que es donde se discuten principalmente estas ideas en ámbitos de mujeres lesbianas, ¿no? En ámbitos de mujeres lesbianas que están vinculadas con ámbitos socialistas o marxistas, porque no todos son socialistas, ¿no? O sea, también hay comunistas o hay anarquistas, o sea, pero finalmente con un pensamiento político vinculado con las ideas marxistas. Entonces, pero aquí es muy interesante lo que ellas encuentran, porque a partir de la exclusión que tienen, tanto de los hombres marxistas, como de los hombres homosexuales, como de las mujeres heterosexuales, ellas identifican más o menos cuáles son las dinámicas de producción y de opresión económica en la construcción cultural del género. Ahora bien, aquí ya van a empezar a ocurrir como producciones conceptuales que todavía no se van a estabilizar. Por ejemplo, Gail Rubin, que es la que veíamos hace rato con el tráfico de mujeres, ya sé que estamos viendo muy rápido, también a lo mejor pueden plantear dudas. Gail Rubin habla de una economía política del sexo, ¿no? Y en, en, en otros ámbitos ya se discutía la cuestión de género, principalmente en los ámbitos anglosajones, ¿no? Y también Monique Wittig y Christine Delphi van a hablar tanto de género, pero principalmente de sexo. Pero estas categorías no se aclaran sino hasta mucho después, o sea, de repente sigue habiendo como equívocos. A veces unas están hablando de género refiriéndose a eso, ¿no? A la construcción identitaria, pero que no solamente es identitaria de con quién me acuesto, sino finalmente de cuáles son las actividades que hago para la reproducción de este orden social, ¿no? Que es de alguna forma lo que hacen los obreros o las esposas o los que no estén allí, ¿no? Entonces, eso, si le quieren echar un ojo, también viene en una entrevista que le hace Judith Butler a Gail Rubin, que se llama Sexual Traffic. La entrevista es como del 94, es decir, ya pasaron 20 años, ya se aclararon como un poquito qué pensaban unas por género, qué pensaban otras por sexo, por qué se confundían las categorías, por qué se confundían los marcos problemáticos y cómo se fueron distinguiendo cada uno de ellos, ¿no? Como separando y precisando y como identificando cuáles son las estrategias que requerían para luchas pues más concretas. Hasta aquí, bueno, yo creo que termino rápido bueno, no tan rápido, pero voy a tratar de abordar más o menos sintéticamente lo que dice Monique Wittig en el texto que se llama
el pensamiento heterosexual. Y yo ya con eso, como voy a tratar de cerrar la sesión de hoy, para también darles la oportunidad de abrir comentarios, preguntas, etcétera. Este ensayo abre a partir de un enfoque de Monique Wittig, que viene justo de estos círculos. Les digo que ella estuvo en algunos muy cerca de Christine Delphi, que es la que piensa esta como economía política más marxista. Ella habla de feminismo materialista, ¿no? O sea, el feminismo que Monique Wittig y otras autoras de su generación están apuntalando es por el sistema político de opresión, que no solamente involucra al patriarcado, sino también al capitalismo. Entonces, ahí también está más o menos inserta Monique Wittig, pero ella se quiere enfocar en otro ámbito, que es justo la cuestión sobre el lenguaje, al menos en este ensayo. Y lo que va a decir, tengan en cuenta que esto es en el primer lustro de los 70, y lo que estuvo en boga en todos los años 60 fue el estructuralismo, ¿no? Principalmente de Lacan, de Lévi-Strauss y también de Roland Barthes, ¿no? Y es donde más o menos va a empezar lo que va a señalar Monique Wittig, ¿no? Va a insistir en que la idea del lenguaje o de lenguajes ha empezado a minar todos los ámbitos discursivos y diferentes ámbitos disciplinares. O sea, se habla del lenguaje de la moda, se habla del lenguaje de la televisión, se habla del lenguaje, pues en muchos términos, y ella lo que trata de identificar es cómo es que esta dimensión del lenguaje también sedimenta las ideas y normaliza las ideas de que existe, pues, solo la heterosexualidad y su reverso, que sería, pues, ahora sí que todo lo otro que no es lo heterosexual, pero que principalmente se identifica con lo homosexual, ¿no? Ya sea la homosexualidad masculina o la femenina. Y lo que ella dice es que estos discursos sobre el lenguaje, pues están como imbricados unos con otros. Y eso de alguna manera es cierto. El psicoanálisis depende de estudios etnográficos, y estudios etnográficos dependen de estudios semiológicos, y estudios semiológicos dependen de estudios sociológicos, y más o menos como que entre todos se articula una especie de formación de discursividades que naturaliza los discursos que cooperan para producir un saber no homogéneo, pero que de alguna forma sí comparte el campo problemático del que surge, ¿no? Entonces, lo que estudia en este ámbito en específico Monique Wittig es más o menos lo siguiente. Ella afirma, no es como la primera, pero lo vuelve a retomar, que no se puede sostener la idea de la heterosexualidad sin su reverso, ¿no? O sea, las homosexualidades o qué sé yo, ¿no? Las figuras de la lesbiana o de los gays. Pero lo que dice es que finalmente estas figuras no acceden de la misma manera que los hombres, varones, heterosexuales, a los ámbitos del discurso y que finalmente ni las mujeres, ni las lesbianas, ni los gays son quienes deciden cómo se articulan los significados en la cultura, sino que normalmente simplemente son identificados, ¿no? Por otras miradas, como de expertas, por decirlo de alguna forma. O sea, es finalmente el, el médico, el biólogo, el psiquiatra, el sociólogo o incluso ya si quieren el filósofo, el que decide e identifica pues los ámbitos de la normalidad y sus márgenes o sus periferias. Pero también esto de alguna manera también naturaliza otras relaciones en las cuales ya no solamente cuestiones vinculadas con la sexualidad, sino justo con una dimensión económica y social, ¿no? Como lo que veíamos hace ratito. Esta idea que sostiene Gail Rubin de que no hay esclavo negro sin un amo blanco,
porque son como figuras que se complementan, tampoco habría esposa sin marido. Y lo que va a identificar Monique Wittig en este texto es que no habría propiamente la figura de la mujer si no hubiera a su vez un pensamiento que la naturaliza, que de alguna forma es esto que ella va a identificar como el pensamiento heterosexual. El corolario de este texto es brutal, ¿no? Porque de alguna forma está implicado con lo que está diciendo Gail Rubin en el tráfico de mujeres, ¿no? Es decir, que las mujeres son criadas para ser seleccionadas por hombres, para que sean intercambiadas entre familias y para que se decidan a través de ellas las voluntades de las herencias de hombres, ¿no? O sea, caso a mi hija con este para obtener estos terrenos, o caso a mi hija con este para heredar estos terrenos, ¿no? Y mi apellido, y mis propiedades. Finalmente las mujeres también se convierten en parte de la propiedad y en parte de como el mecanismo de intercambio. Las mujeres serían objetos o figuras de intercambio entre el poder de los hombres. Y lo que va a decir acá Gail Rubin, Monique Wittig, perdón, es que las lesbianas no son mujeres, porque estarían tratando de salirse todo el tiempo de los mecanismos en los que los hombres, a través del ejercicio de todo este pensamiento sobre la naturaleza de la heterosexualidad, las circulan y las comercian. Las solteronas, las monjas, o sea, las religiosas, o cualquier mujer que se resista al matrimonio, es una mujer que se sale de este tráfico de mujeres. Y las lesbianas que no entran en esta circulación para incorporarse al matrimonio y a sus leyes de herencia y a la naturalización de este discurso, finalmente, para Monique Wittig, diría que las lesbianas no son mujeres, porque no son esta figura cultural de opresión y de intercambio de poder. Entonces, pues me parece como interesantísimo lo que están haciendo ellas tres, entre otras más. Yo le elegí a las que me son como más cercanas y más, también más queridas, porque de alguna forma pues, forman parte de mis pasiones intelectuales y afectivas, ¿no? Porque le han dado sitio a discusiones que inevitablemente después le dieron como cabida a lo que va a ser el pensamiento queer, porque desnaturaliza la idea de que la mujer y el hombre sean, pues, ahora sí que como frutos de la madre tierra. No lo son. Son figuras que están insertas en mecanismos culturales, en mecanismos de codificación, pero también en mecanismos de producción y de reproducción de todo este sistema. Entonces, eso en términos como muy generales sería lo que identificaría tanto al feminismo materialista y por otro lado como Monique Wittig dice que las lesbianas no son mujeres. Ella de hecho dice en algún momento que no se identificaban como feministas, sino que se identificaban su movimiento como lesbianismo materialista. O sea, no son mujeres porque no están en esta circulación para los hombres, ¿no? Se salen y se salen por voluntad. Y esa salida es también agencia política y es una agencia de producción intelectual también. Entonces, cuando dice eso, pues evidentemente también es una suerte de ruptura con cierto feminismo que trata de naturalizar la política de género, solamente a partir de una dimensión biológica o anatómica. Y eso es, o sea, el salirse de que el principal criterio sea lo biológico o lo anatómico, sino la forma de producción económica y simbólica de identidades, es lo que caracteriza a la tercera ola del feminismo, pero particularmente al feminismo de la diferencia, o al feminismo materialista, o al lesbianismo materialista, que de alguna forma es lo que está aquí presente. Entonces, eso todavía no es teoría queer, pero de alguna manera ya pusieron como que las tablas sobre la mesa, ¿no? O sea, la identidad y el sexo y las relaciones sexuales y el género y
estas cosas como más del ámbito de las ciencias de la vida, ya no van a ser lo definitorio para pensar cuáles son las políticas que son requeridas para las diferentes estrategias de inclusión, sobre todo cuando hay políticas de persecución y de aniquilamiento, ¿no? Y políticas, sobre todo piensan aquí ya hacia lesbianas, hacia gays, hacia mujeres trans, hacia hombres trans, pero aquí pongo hombres y mujeres trans entre comillas o entre corchetes o paréntesis, porque todavía no es algo que se discute mucho. Son figuras que están todavía escondidas en otras figuras, en la del travesti o en la del homosexual. Y poco a poco los movimientos políticos y de activismo de estas comunidades son las que van a construir sus propias categorías y sus propios ámbitos de discusión. Entonces, pues bueno, eso es como en términos generales lo que implicaría esta sesión, ¿no? Pero sí quiero ir a esta parte en la que Monique Wittig señala esto porque me parece que el modo en el que termina el ensayo es realmente muy fuerte. Se está trabando mi computadora, no sé si ustedes lo ven. O sea, quiero literalmente llegar a la última parte del ensayo en la que les comentaba que dice esto, de que finalmente si toda esta cuestión de la división de géneros y de la diferencia sexual es lo que caracteriza pues la cultura occidental y la que decide sobre la construcción tanto de hombres como de mujeres, pues finalmente las lesbianas, que es donde está hablando un poco como a partir de su propio testimonio, pues no serían propiamente mujeres. Pero no lo encuentro, creo que la perdí aquí. Discúlpenme, me fui muy lejos. Sí, creo que le pasó algo a mi PDF. Déjenlo, no sé si reacciona. Sí, aquí está. Esto. Dice, pues bien, esto es lo que las lesbianas dicen un poco en todas partes por este país, en algunos y en algunos otros. Si no con teorías, al menos con una práctica social cuyas repercusiones en la cultura y la sociedad heterosexual no se pueden adivinar aún. Un antropólogo dirá que hace falta esperar 50 años. Curiosamente, pues apenas se van a cumplir como 50 años de estos textos, ¿no? Y dice, sí, para universalizar los funcionamientos de una sociedad y extraer de ella sus invariantes, entre tanto, los conceptos heterosexual van siendo minados. ¿Qué es la mujer? Pánico, zafarrancho general de la defensa activa. Francamente, es un problema que no tienen las lesbianas. Por un cambio de perspectiva, y sería impropio decir que las lesbianas viven, se asocian, hacen el amor con mujeres, porque la mujer no tiene sentido más que en los sistemas heterosexuales de pensamiento y en los sistemas económicos heterosexuales. Las lesbianas no son mujeres. O sea, finalmente son otro tipo de figuras. Ya sé que a lo mejor está en juego toda esta cuestión sobre que al final del día comparten una exclusión que se decide en términos de anatomopolítica, ¿no? Las educan pues como si fueran niñas de la misma forma, con las mismas restricciones, pero parte de la construcción de su diferencia identitaria es cómo se salen de ahí, ¿no? Cómo finalmente resisten a no casarse, cómo finalmente resisten a no construir su cuerpo o su identidad a partir de ciertos códigos. Y sobre todo, a hacer moneda de cambio en el intercambio y negociación de poderes de los varones. Pues bueno, eso es lo que como quería abordar en la sesión de hoy. Me gustaría dedicar el tiempo que resta. Hay muchas arbitrariedades en lo de hoy porque finalmente, pues estoy resumiendo cerca de, ¿qué les gusta? Sí, 15, entre 8 y 15 años mínimo de teorías, pero son los textos seminales del... Vean incluso cómo está plagado el lenguaje de cosas, ¿no? No dice, o sea, son los textos seminales e inevitablemente hay un isomorfismo con una anatomía masculinista. Pero bueno,
no me quiero meter en esas cosas. De repente uno cuando está ya metido en cosas de construcción o de políticas del lenguaje, inevitablemente no deja de ver eso. Pero ahora sí me gustaría escuchar qué es lo que piensan. Y sobre todo si tienen dudas y qué les parece lo que dicen estas mujeres tan brillantes que no son mujeres. Bueno, no todas se identifican ahí, ¿no? Ujú. Pues súper interesante, Cuitláhuac, que empiezo a sentir esto que me sucede comúnmente cuando se abordan cuestiones de género, feminismos queer, que hace un cierto vértigo muy sano cuando empezamos a entrar en estas cosas. Muy, muy sano y necesario, ¿no? Pues sí, abrir la oportunidad para comentarios, preguntas. A lo mejor mientras van calentando motores o se empieza a enfriar esto que nos contó Cuitláhuac. Yo tengo como preguntas muy puntuales sobre ciertos vacíos que yo tengo como en ciertos términos, que a lo mejor no sé si valdría la pena hacerlas, pero algo que sí creo que me gustaría a lo mejor conocer un poco más, no sé si es como objeto de esta sesión o de otra que siga, es una discusión entre justamente cierto feminismo y ciertos posicionamientos queer, a ver si lo puedo reproducir de manera correcta. Esta crítica de ciertos feminismos a ciertas categorías queer que fijan nuevamente identidades. Aunque sea en contraposición a los binarismos, pero que entonces empiezan a fijar otra vez, entonces no binario, no sé qué, bueno, o todo lo que ahora conocemos, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú? O sea, esa discusión, porque desde este feminismo la idea es como justo deshacerse de todo eso, de todas estas categorías, y mi pregunta es si es posible. Yo, yo lo pienso justo cercano a otra teórica de filosofía política que no apareció aquí hasta ahorita, que es Gayatri Spivak, ¿no? Ella piensa en el esencialismo estratégico, que ha sido justo algo que ha sido utilizado principalmente por movimientos por la lucha de los derechos civiles de minorías y que apelan pues al hecho de que las construcciones identitarias de estas minorías son culturales, son arbitrarias, pero finalmente para que tengan un reconocimiento en términos legales, sobre todo esa es la cuestión como fundamental, ¿no? En términos institucionales, requieren ser sedimentadas ante una mirada común. O sea, finalmente lo voy a pensar con lo que me es más cercano, ¿no? Con la idea de homosexual. El homosexual es una categoría clínica, es una categoría que se perfecciona a finales del siglo XIX para identificar la patología anatómica o psíquica de inversión, ¿no? Es más o menos como se está pensando. O sea, nace para controlar y para encerrar, y para medicar o para criminalizar. A partir de los años 60 que hay estos movimientos de liberación homosexual, entran en juego discusiones sobre si se debe de sostener la categoría de homosexual, porque es una categoría que nace básicamente pues, para control social, ¿no? Y para un control represivo. Pero al mismo tiempo, pues estas discusiones quizá a veces son demasiado sofisticadas para los propios movimientos, o sea, porque no necesariamente tienen una dimensión crítica respecto de las ciencias, ¿no? Que finalmente siguen llevando como la batuta de autoridad y más en los programas políticos de institucionalidad. Entonces, que haya un movimiento homosexual lleva una paradoja, porque el hecho de que se autodenomine homosexual es como si se autopatologizara, pero al mismo tiempo está pidiendo una normalización, ¿no? En el sentido de que requiere insertarse en un ámbito de derechos. Y lo pienso en ese sentido. Finalmente, yo coincido en que el movimiento queer en sus orígenes, sobre todo en el feminismo de la diferencia, pues no tendría que orientarse hacia identidades fijas. Pero a veces la única forma de poder obtener derechos y garantías
políticas de seguridad, que es como que lo más importante, seguridad social, seguridad frente a la violencia, frente a la aniquilación, frente al trabajo, es construyendo una identidad fija, ¿no? O sea, son gays, son lesbianas, son trans. Aquí lo que, por eso le comentaba en algún momento a Mario, de que no me gustaba tanto la bandera gay en el flyer, porque es una bandera identitaria, pero al mismo tiempo segmentarista y que estratifica las identidades, ¿no? Gay, lesbiana, bisexual, travesti, transgénero, queer, asexual, o sea, de nuevo, códigos de identificación, de selección, que inevitablemente reproducen sistemas de normalización. Eres un buen gay, eres una buena lesbiana, eres un buen bisexual, eres una buen transexual, como si no hubiera al fondo de todo ello, y yo creo que eso es algo que estos lesbianismos materialistas vieron con mucha profundidad, habría un ámbito de indiscernibilidad al fondo de todas estas identidades. O sea, habría una identidad dinámica, móvil, contingente, arbitraria, pero que finalmente también es diferente o diferida en cada uno de estos casos. Algunas de las influencias que están detrás de ellas, a poquito, no mucho, o sea, más cerca del ámbito filosófico o ontológico, puede ser, por ejemplo, Lacan, cierto Lacan, no todo Lacan, Lacan tiene como sus ambigüedades, pero también Derrida o Deleuze y Guattari y el Antedip, ¿no? Entonces, son pensamientos que no tienen una identidad fija de fondo, que más bien piensan al sujeto como una oquedad, como un tránsito. Entonces, respecto de estas oposiciones contemporáneas entre feminismos y ciertas formulaciones del pensamiento queer, creo que lo que sí ha pasado es que el movimiento queer se ha ido estratificando, o sea, se ha ido sedimentando y se ha ido construyendo como pues, identidades fijas. Lina. Eh, a mí me gustaría que explicara, porque faltó esa parte al principio, que ibas a ir explicando cada una de las partes del título, lo Sí. de la ética marica. Entonces me interesaría abordar esa parte. Pero ahora que estaba escuchando lo que decía, recuerdo que hay algunas personas que hablan de que no debería decirse soy homosexual o soy heterosexual, sino que estoy, porque hablan de que esto es fluido. Pues para empezar, justo frente a la categoría de queer o de homosexual, el queer de alguna forma es una categoría en inglés muy amplia, porque de hecho no solamente remite a homosexuales, remite a normales psiquiátricos, remite a putas también, remite como a un amplio ámbito de figuras marginales. Y es justo en inglés que se sedimenta la discusión, en inglés y en francés, pero bueno, en francés está más cerca de los feminismos de la diferencia, y en inglés ya como que se estabiliza como teoría queer, pero pues trasladar las categorías de un territorio a otro hace toda una serie de irregularidades históricas. O sea, cuando decimos en Latinoamérica gay, parece que es mucho más pulcro que decir marica, y sí es cierto, porque marica o puto tiene un historial de violencia larguísimo. Puto por lo menos se encuentra hasta el siglo XIV, o sea, en 1500 tanto ya se utilizaba la categoría de puto para denostar, humillar, segregar, violentar, etcétera, ¿no? Entonces, las categorías tienen su historia, y finalmente la ética marica forma parte como de la hispanización del movimiento queer y tratar de ya no identificarlo con los problemas que están pensando en el mundo anglosajón en específico. Y su deriva hacia Latinoamérica pues también encuentra pues otras palabras, ¿no? Otras formas. Lo cierto es que viene mucho de allá, pero también hay muchas cosas que se gestan aquí. O sea, es heterogéneo, no es como que sea una influencia estricta de Europa, pero quizá ya es donde se puede empujar mucho más su lugar hacia un ámbito académico. Eso principalmente. Se me olvidó si la segunda parte de la pregunta, perdón.
No, era un comentario nomás con... No, sí está bien, si eso era, si era un poco de esto de los términos fluidos, porque el punto es que estamos tan acostumbrados a ponerle etiqueta a todo, entonces categorizamos y le ponemos nombre a las personas de acuerdo a lo que son, pero en realidad la persona no es eso, es mucho más porque está relacionado con todo el sistema y los demás. Sí, muchas gracias. Y justo la idea de por qué reutilizar marica o puto como cuestiones identitarias también tiene que ver con hacer resistencia a su significación violenta y volverlo parte como de movimientos de reivindicación. Principalmente eso. Pero eso yo creo que lo vamos a empezar a ver justo en la siguiente sesión y en la siguiente. Maribel. Entonces, ajá. Creo que levantó primero la mano Milva. Ah, ok. Hola, sí. Mi nombre es Gabriela, nada más que estoy con el teléfono de mi pareja, pero bueno, mucho gusto. Y bueno, yo por ahí desde mi experiencia y con todo lo que también están compartiendo, me sigue como moviendo mucho, quemando, ¿no? El cerebro también, todo este tema porque... A mí en lo personal algo que me surgía o en mi experiencia fue de que me estaba como muy confusa con todo este tema de, bueno, me salgo del closet, bueno, soy lesbiana, ¿no? Y dentro del ámbito feminista, porque bueno, hoy yo estoy también en una tatucada que es de lesbianas y bisexuales y qué sé yo, pero una batucada y entonces como que yo soy como una de las únicas que por ahí también se autodenomina como torta no binaria, ¿no? Y creo que ese no binarismo también me fue como que me salvó la vida, ¿no? Porque entre Butler y Preciado, siento de que leyéndole, me como que dije, wow, bueno, no tengo por qué encasillarme en una cosa o en la otra, ¿no? Sino esto de poder fluir y sentirme cómoda, porque si no sentía esto que, bueno, desde el feminismo es un tema también de que, bueno, sos, eh, al final que sos, porque te vestís así, ¿no? Entra el tema de los estereotipos, te cortas el pelo así, te vestís así y te llaman machorra o camionera o ¿no? Y yo pensaba, pero yo no quiero ser un macho, ni quiero ser un chico trans, ni quiero ser un tipo, pero sé que no tengo estereotipo femenino y no me interesa porque no me gusta tampoco, no me siento cómoda en un estereotipo femenino. Entonces ahí, y nada, cuando apareció toda la teoría queer y lo no binario y poder también como traer a colación esto de sacarme la connotación de lesbiana nomás y decir, bueno, no soy torta, porque decir torta es, bueno, esto, ¿no? El insulto de cuando te dicen, hey, torta, ¿no? Y vos decís, y ahora es como, sí, con orgullo lo reivindico y soy una torta no binaria y feminista, ¿no? Entonces, y vos decís, y yo decía, pero ¿y cómo puedo ser una torta no binaria y ser feminista y un montón de cosas? Y vos decís, sí se puede, ¿no? Como, entonces, nada, como que siento que es parte del seguir descubriéndose y decir, eh, nada, hoy estoy en esta etapa y no sé mañana, ¿no? Pero muchas gracias porque siento que me sigue como moviendo mucho toda esta cuestión. Al contrario, gracias a ti. Estaba pensando justo, evidentemente en los últimos 5 años, yo creo que probablemente desde los últimos 10, han aparecido como discusiones y ámbitos muy tensos, ¿no? Entre transfeminismo, feminismos y pensamiento queer. Justo a partir de que se ven como cada vez con mayor precisión problemáticas. Pero bueno, yo pienso que al final del día el pensamiento queer le debe muchísimo justo a este feminismo de la diferencia
que desarticula una naturalización de la idea de mujer y desde ahí dispone una economía y una política económica del género y del sexo. Eso yo creo que hoy no me da tiempo de abordarlo, sobre todo la distinción que hace Gail Rubin, pero la abordamos la semana que viene. Pero a mí me gusta mucho que al menos ya está dinamitada este terreno de una diferencia sexual basada principalmente en un ámbito biológico. Creo que todavía se tiene que sostener la diferenciación en términos de políticas culturales y de políticas estructurales y de economías políticas, sobre todo porque siguen existiendo con mucha fuerza y ahí las diferencias son manifiestas y reales. Pero al menos creo que la del ámbito biológico y de una anatomopolítica es muy difícil de sostener ya. Si bien hay cosas que aportan de todas formas, ¿no? Sí hay cosas ahí en juego, pero eso a ver si lo vamos pues, desovillando en estos días. Maribel e Iván, creo que en ese orden, si quieren se continúan y les comento a los dos después. Ok. Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todes. Bueno, yo tengo, bueno, primero felicitarte porque me parece que hiciste como un resumen muy puntual, pero además muy profundo, entonces me gustó mucho tu exposición de los 3 textos, que lo hiciste como muy rápido. Y bueno, tengo varias preguntas que yo supongo que vamos a ir como respondiendo a lo largo de este curso, pero bueno, una era que tengo como un poco, o sea, cuando hablamos de feminismo materialista se refiere al materialismo de Marx, ¿no? O sea, viene como de eso y a eso se refiere todo el feminismo materialista, de una cuestión de una política económica y esto que veníamos hablando, o sea, es decir, sigue como esa idea, porque bueno, he estado como revisando cosas de feminismo materialista y me cuesta, ¿no? Me cuesta todavía como entender como por dónde. Luego, otra que tengo es sobre este texto de Wittig, pensaba sobre todo al final cuando dice que las lesbianas no son mujeres, no la categoría mujer en este sentido que ella plantea está un poco reducida solo a partir de los ejes de dominación, o sea, categorizar que las mujeres solo se definen a partir de sus relaciones de dominación, ¿no es un poco reduccionista y esencialista? Bueno, es una cosa que yo me pregunto, ¿no? O tengo otra que es, bueno, que sobre lo último que decías sobre que lo queer propone las no categorías, ¿no? Los límites, que no existan límites entre las categorías en esto que decías de la bandera. Me preguntaba entonces cómo se conformaría la identidad, ¿no? Y pienso en este texto de Stuart Hall, ¿no? De quién necesita identidad, cuando él dice que la identidad siempre se construye con un otro, ¿no? Siempre hay una referencia de un otro, ¿no? Soy mujer porque no soy hombre, soy queer porque no soy heterosexual, bueno, soy bisexual porque no soy heterosexual, ¿no? O sea, es posible no haber categorías, ¿no? Que marquen los límites, si siempre hay un otro que me constituye, que es un poco lo que dice Stuart Hall. Y la última, ¿la teoría queer es feminista o no, o es otra cosa, ¿no? Y ya. Creo que está apagado tu audio. Ay, perdón. Muchas gracias por tus preguntas. Están buenísimas, como para que me jale los pelos aquí yo enfrente de todos, enfrente de todas. Pero coincido en que lo que dice Monique Wittig hasta cierto punto es reduccionista, pero es una provocación también. O sea, y también creo que es pues poner el dedo en una llaga singular, ¿no? O sea, creo que no creo que esté diciendo que la mujer sea eso, ¿no? Lo que está diciendo es la mujer ha sido construida en una economía política como eso, en una economía simbólica sobre todo, porque es lo que ella está analizando, en la dimensión como lingüística y su operación en los ámbitos discursivos, ¿no? Pero decir eso de alguna forma también trata de sacar, a mi parecer, a las lesbianas de esa economía y tratar de decir, bueno, si las lesbianas, las religiosas, no solamente las lesbianas, las religiosas, las monjas, las solteronas, ¿no? Se han salido de ese tráfico de mujeres o de esa
economía política de lo simbólico, ¿no? Porque de alguna forma también es lo que es. Quizá también las mujeres puedan reconstruir otras formas, ¿no? La cosa es que hasta ese momento está demasiado esencializada todavía la idea de mujer. Y creo que al menos lo que sí hace Wittig es decir, bueno, si hay salida para tantas figuras como estas, ¿no? Quizá también haya otras salidas, tanto para los hombres como para las mujeres, en específico para las mujeres que están en estas relaciones y en estas dinámicas pues, del pensamiento heterosexual, ¿no? Lo de Stuart Hall me parece ahí que probablemente, a lo mejor soy yo, pero no sé si toda identidad se construye a partir de un otro diferenciado, ¿no? O sea, que pueda distinguirse qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Qué es el verde y qué es el azul. O sea, creo que eso sí pasa y de alguna forma es parte de lo que está en juego con las estrategias identitarias como esencialismo estratégico, ¿no? Pero yo pienso aquí, más que género fluido, como identidad indefinida, aquí quizás lo que me pesa a mí más es mi adscripción a ontologías como la de Deleuze y Guattari o la de Derrida, donde al final del día la identidad no solamente está en eso que me diferencia o me distingue, sino también en eso que aplaza lo que puedo ser y en ese hiato y en ese vacío de todo lo que también puedo ser y que no siempre está dado en términos de los códigos y en los poderes vigentes de identificación. O sea, ahí creo que, para decirlo más rápido, somos una alteridad para nosotros mismos. O sea, somos una paradoja y estamos ahí en una dinámica constante. Si bien hay inscripciones y hay huellas, ¿no? No es como que seamos algo totalmente indefinido. Hay al final también una inscripcionalidad. O sea, y creo que en eso es donde se juega toda la política de las identidades. Y no sé si la teoría queer sea un feminismo en el sentido esencialista, pero al menos yo creo que sí formaría parte de un abanico de políticas identitarias de resistencia, sobre todo en términos de políticas económicas de las identidades. Pero bueno, perdonen si ando un poco derridiano. Hoy me tocó hacer una y derrideando también, que es como de repente vicios de filósofo, insisto. Iván. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Cuitláhuac, muchas gracias por una plática tan generosa, tan cálida, tan vibrante. Bueno, primero que nada quisiera presentarme ante ustedes como una persona queer. Y quiero pedirles un poquito de consideración porque tuve que hacer acopio de mucho valor para presentarme así. Y bueno, creo que todos sabemos que pues es tener una identidad no heteronormativa, vivir como una persona no heteronormativa, pues implica muchas problemáticas de muchos tipos. Y yo creo que quizás la más difícil, o por lo menos la que ha sido más difícil para mí, es que aunque hay toda una serie de políticas que buscan la inclusión de todas las personas, nuestra visibilidad y nuestra real participación integral aún está muy limitada y estamos trabajando mucho para que no sea así. Bueno, quiero comentarles asimismo que soy casado, mi esposa sabe que soy queer desde que somos novios. Y bueno, aquí ya no sabría, yo volvería a esto que comentabas hace un momento de, bueno, LGBTQ, más TTTI, un buen gay, una buena lesbiana, un buen trans, o sea, lo que estamos tratando lo que estamos tratando de lograr con los estudios que hacemos,
con las labores que hacemos, con el activismo que hacemos, pues es que las personas podamos ser quienes somos, sin necesidad de cumplir con atavismos, con imposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una vez habiéndome presentado como persona queer, comentar que acerca también de lo de Monique Beatty, las lesbianas no son mujeres. Interesantísimo, me pareció interesantísimo, pero pienso que sí deberíamos de aclarar y ponernos en contexto. O incluso te preguntaría más adelante si nos podrías poner un poquito más en contexto de si ella lo declaró en micrófono ante público, si solo fue en el libro, y además que tenemos que entenderlo muy bien, porque dijo las lesbianas no son mujeres. Según entiendo yo en esto que nos comentas, mujeres es para Monique Beatty una categoría ligada irremediablemente, casi irremediablemente a la heteronormatividad. Si hay un esclavo negro porque hay un amo blanco, hay una mujer porque hay un hombre. Entonces está tan viciado esa acepción de la palabra mujer, está o sea, la palabra mujer significa tan irremediablemente eso, que por eso Monique Beatty decidió, no sé si decir o escribir nada más, estas palabras tan provocadoras, ¿no? Es como decirle a la mujer, o despierta, ¿no? O sea, mujer significa opresivo, oprimida. Mujer significa, la palabra mujer, efectivamente lo que significa estás dentro de una economía con el hombre. No, independientemente de que mujer sea el ser humano que se embaraza y que tiene órganos reproductivos femeninos, independientemente de eso, la realidad social es que estás oprimida y tienes que despertar. Solo pienso que en general debemos de entender muy bien lo que quiso decir Monique Beatty cuando dijo las lesbianas no son mujeres. No lo dijo en el sentido de no son mujeres de que no tienen senos, o no tienen vagina, o no, no sé, no fueron procreadas con ese fenotipo, sino que lo dijo en el sentido de que no son parte, no caen en ese juego, pues. Las lesbianas no caen en ese juego de explotación. Ese sería mi comentario. Gracias, Iván. Justo sí es una conferencia que ella pronunció en 1978 en Nueva York frente a la Modern Language Association y pues bueno, evidentemente la recibieron con un calidísimo silencio y una cara de estupefacción, ¿no? Entonces lo publicó hasta 2 años después y creo que es interesante porque en efecto no está diciendo ustedes sí son mujeres y nunca van a salir de ahí. Finalmente lo que está diciendo es, al final del día, la posición de lesbiana no es tampoco una posición tal y como lo está pensando ella o ¿cómo se llama? O Christine Delphi, no es una dimensión naturalizada, es una identidad politizada, es una identidad que se sale, o sea, periférica, pero como agencia de este mecanismo cultural y estructural de explotación y de opresión, ¿no? Porque son las dos cosas. Entonces, creo que podría decirse lo mismo respecto de muchas otras figuras, ¿no? O sea, creo que cuando decimos los maricas no son hombres, pues también se entiende un poco que se juegan dimensiones de políticas económicas, ¿no? Porque finalmente a lo mejor no entran tampoco en esta supuesta complementariedad entre hombre y mujer para una reproducción del sistema cultural, que es al mismo tiempo un sistema simbólico, un sistema económico. Entonces,
pues para no irme tan lejos, yo creería que sí. Y creo que finalmente, yo creo que la semana que viene exploro con más calma un poquito por qué de repente la identidad va como una especie de economía política de género, pero una de las cosas que dice en otro ensayo importante, Gail Rubin, hay otro se me fue, ¿cómo se llama? Creo que es Pensando el Sexo, es que no toda la política va del lado de lo identitario, sino que a veces justo también va del lado del deseo y que no necesariamente tiene que jugarse en sedimentaciones de identificación ni de identidades, ¿no? Que son problemas que en psicoanálisis son distintas, pero en teoría, todas estas teorías políticas, pues se pueden conjuntar. Identidad, identificación, alteridad y deseo, pues también son otra trama de problemas. Yo no quiero abusar de su tiempo, pero no sé si tengan una pregunta o un comentario más, aunque sea como algo rápido. Perdón, ¿cómo se llamaba el texto? ¿El de Gail Rubin? ¿El que dijiste, el del sexo? Se ¿Qué? llama Thinking Sex, Pensando el Sexo. Y es interesantísimo porque, por ejemplo, Gail Rubin, ella tiene una historia muy bonita. Les recomiendo para checar su historia la entrevista que tiene con Judith Butler en este libro que se llama Deviations, Desviaciones. Está en inglés, no lo tengo en castellano, creo que no está en castellano, pero si le pueden echar un ojo, está en la carpeta o si no lo subo en estos días. Y en la entrevista es donde aborda un poco su dimensión biográfica, pero también es muy curioso porque ella sí piensa la actividad sexual y las prácticas sexuales y o el deseo como circunstancia, como una parte política más allá de la dimensión identitaria. O sea, que es algo que la vincula mucho más con la teoría queer que propiamente con los feminismos, ¿no? O sea, por eso ella tiene como un pie en los dos territorios, sobre todo porque en los años 70 ella estaba en círculos de hombres homosexuales que estaban empezando a producir principalmente pues dinámicas de BDSM, ¿no? O sea, de lo que se llama sadomasoquismo o cosas así, y está instalada como en estas comunidades en San Francisco, y pues, o sea, realmente no es una buena lesbiana, no sé lo que significa ser eso, pero al final del día, para ella también las cuestiones comunitarias y la cuestión sobre las prácticas sexuales y las prácticas políticas de codificación son parte del problema y no solamente la cuestión sobre la economía pues, política en el sentido más marxista, ¿no? También pasa como una dimensión semiótica y bueno, no me quiero perder demasiado en ello, pero sí, además sí. Iván, ¿volviste a levantar la mano? ¿O se quedó la... Bueno, solo quería, pues, también buscar una aclaración acerca de la palabra queer misma. Queer, la traducción que hacen, o la que se la traducción más cercana de la palabra queer, me parece que es marica o raro o rarito, que en inglés la palabra queer, hasta donde recuerdo, tiene o tenía una connotación peyorativa, aunque no tan fuerte. Entonces, pues bueno, solo comentar que me parece importante que sepamos que ya queer, hablando de la teoría queer, es una palabra o una categoría mucho más englobadora, o por decirlo, a lo mejor sería correcto decirlo subversiva. No lo sé, no sé si la categoría sería más englobadora o no subversiva. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de la palabra queer como categoría o como significado? Sí, de hecho, de eso va justo la próxima sesión. Entonces lo vamos a ver con mucha calma. Y ¿qué es lo que les iba a decir? Pues de entrada que sí tiene una, no, empecemos por ahí, tiene una connotación sí muy peyorativa, pero en los últimos 20 años se ha vuelto un poquito menos áspera y eso no siempre le ha ayudado o le ha ayudado para algunas cosas y para algunas otras cosas no. Pero lo vemos con más calma la semana que viene, ¿qué te parece? Para no abusar de su tiempo porque ya llevamos casi 15 minutos de más. Que por mí, Bien. el espacio me preocupa. Muchísimas gracias, Cuitláhuac. Nos
quedamos pensando muchas cosas, también en la propia experiencia, ¿no? Estos temas siempre, aunque no queramos, nos pegan en la experiencia propia. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente sesión. Gracias a ustedes, de verdad, y pasen bonita noche. Nos Gracias, vemos. buenas noches. Luego. Gracias, buenas noches. Descansen.